¿Cómo es posible que un país con las mayores reservas de petróleo del planeta, con montañas que parecen flotar entre las nubes y con mujeres que han conquistado más certámenes de belleza que ningún otro, viva al mismo tiempo una de las crisis más profundas del mundo? Venezuela es la tierra de los contrastes, riqueza extrema y pobreza desoladora, maravillas naturales y dramas cotidianos que parecen irreales. Acompáñanos a descubrir sus secretos, porque lo que verás hoy te hará replantearte todo lo que creías saber. Suscríbete y deja tu like para no perderte esta historia que promete sorprenderte desde el primer segundo. Venezuela es un país que parece pertenecer a un relato imposible de clasificar, un territorio en el que conviven extremos tan opuestos que cuesta imaginar que todo ocurra dentro de las mismas fronteras. Mientras algunos lugares del planeta son recordados por una sola maravilla natural o un único recurso, en esta nación todo se multiplica. La cascada más alta del mundo, selvas que esconden tribus que siguen viviendo como hace siglos, montañas que parecen islas flotantes en el cielo, y al mismo tiempo, una de las crisis económicas más profundas que se hayan registrado en la historia reciente de la humanidad. Esta mezcla de esplendor y tragedia convierte a Venezuela en un escenario fascinante y doloroso, donde la belleza de sus paisajes y de su gente contrasta con las dificultades cotidianas que enfrentan millones de sus habitantes. Hablar de Venezuela es hablar de la naturaleza en su máxima expresión. El Salto Ángel, con casi 1 kilómetro de altura, no es solo la cascada más alta del planeta, sino también un fenómeno tan majestuoso que parece sacado de un sueño. El agua se precipita desde un tepuy, esas montañas de cimas planas y paredes verticales que han permanecido intactas durante millones de años, creando ecosistemas únicos que no existen en ninguna otra parte del mundo. Llegar hasta allí implica atravesar ríos serpenteantes y selvas densas, un viaje que para muchos exploradores ha sido un reto casi épico. Y sin embargo, quienes lo logran aseguran que contemplar la caída de agua convertida en neblina antes de tocar el suelo es una de las experiencias más impresionantes que la naturaleza puede regalar. Pero Venezuela no solo sorprende con sus cascadas y montañas. En el lago de Maracaibo ocurre un fenómeno natural único en el planeta: el relámpago del Catatumbo. Durante cientos de noches al año, el cielo se ilumina con descargas eléctricas que parecen eternas, un espectáculo que desafía cualquier explicación meteorológica convencional. Este fenómeno no solo es un atractivo visual, sino que también se ha convertido en un símbolo de identidad para los venezolanos. Imaginar que mientras en buena parte del mundo la electricidad se paga a precios elevados, en Venezuela la naturaleza regala tormentas eléctricas continuas, es un ejemplo más de la paradoja que define a este país. La belleza también se refleja en su gente, especialmente en sus mujeres, que han conquistado más títulos internacionales de belleza que cualquier otro país del planeta. Con más de 20 coronas en certámenes como Miss Universo y Miss Mundo, Venezuela ha convertido la estética en parte de su cultura nacional. El fenómeno va más allá de la genética o la mezcla cultural. Existen academias, concursos y hasta políticas públicas que han promovido este ideal de belleza como una seña de identidad nacional. En algunos casos, el mismo Estado ha financiado cursos de modelaje o incluso cirugías estéticas, generando un debate profundo. ¿Cómo puede un país en crisis destinar recursos a la apariencia física, mientras millones de ciudadanos luchan por conseguir alimentos o medicinas? Esta contradicción no es nueva en la historia venezolana. Desde que Cristóbal Colón llegó a sus costas en el año 1498, las tierras que luego recibirían el nombre de Pequeña Venecia se han asociado con la abundancia. Primero fue el cacao y el oro lo que atrajo a los colonizadores, y siglos más tarde, el petróleo transformó radicalmente la economía del país. A inicios del siglo XX, el descubrimiento de este recurso convirtió a Venezuela en una potencia energética mundial. Durante décadas, la renta petrolera permitió a los venezolanos disfrutar de un nivel de vida envidiable en comparación con otros países de la región, con acceso a educación, sanidad y oportunidades impensables en otras latitudes. Sin embargo, lo que parecía ser la base de una prosperidad interminable se convirtió en una trampa. La dependencia casi absoluta del petróleo
sumada a decisiones políticas y económicas que concentraron la riqueza en pocas manos, dio paso a un deterioro paulatino que estalló con fuerza a finales del siglo XX y principios del XXI. Fue entonces cuando la inflación se convirtió en hiperinflación, y lo que antes se compraba con un billete de un bolívar comenzó a requerir miles o incluso millones. La moneda se devaluó hasta el punto de que resultaba más barato imprimir billetes que utilizarlos como medio de pago. En un país con tantas reservas naturales, la población se vio obligada a recurrir al trueque, a las divisas extranjeras o incluso a criptomonedas para poder sobrevivir. El contraste se hace aún más evidente cuando se observa el precio de la gasolina en comparación con bienes básicos. Durante años, llenar un tanque entero de combustible podía costar menos que una botella de agua. Esta situación, impensable en cualquier otro lugar, es otro reflejo de la paradoja venezolana. Un país rico en petróleo en el que la población enfrenta dificultades para adquirir productos esenciales como pan o medicinas. Los supermercados se llenaron de anaqueles vacíos, los hospitales quedaron sin recursos y las escuelas luchaban por mantener abiertas sus puertas a pesar de la falta de materiales y personal. No se puede hablar de Venezuela sin mencionar la resiliencia de su gente. A pesar de la inflación, la escasez y la crisis social, los venezolanos han encontrado formas creativas de sobrevivir y salir adelante. Desde el trabajo en redes sociales y el comercio digital, hasta el uso de criptomonedas y las remesas enviadas por familiares en el extranjero, las estrategias de adaptación se han convertido en una prueba de ingenio y resistencia. Y es que la capacidad de reír, de celebrar y de mantener la esperanza es quizás uno de los mayores tesoros de este país. En cuanto a su biodiversidad, pocos lugares en el mundo pueden compararse con Venezuela. El capibara, el roedor más grande del planeta, convive en sus llanuras con la anaconda verde, la serpiente más larga que existe. Guacamayas de colores brillantes surcan los cielos, mientras ranas diminutas pero venenosas se ocultan en los tepuis. La fauna y la flora de este país son tan únicas que muchas de sus especies no se encuentran en ningún otro lugar. Esta riqueza biológica debería ser un motivo de orgullo y desarrollo sostenible, aunque en la práctica a menudo se ve amenazada por la explotación indiscriminada de recursos. El monte Roraima, otro de los gigantescos tepuis de la Gran Sabana, inspiró incluso al escritor Arthur Conan Doyle para crear El Mundo Perdido, una novela donde criaturas prehistóricas habitaban mesetas aisladas. Este detalle no es menor. Significa que Venezuela no solo ha impactado a exploradores y científicos, sino también a la literatura y la imaginación de generaciones enteras. La capacidad de estas tierras para inspirar historias es un reflejo de lo que representan, un puente entre lo real y lo mítico. Al mirar la historia de Venezuela desde una perspectiva amplia, resulta imposible no sentir asombro y desconcierto. Es un país con un potencial incalculable, capaz de ofrecer al mundo energía, biodiversidad, cultura y belleza. Pero al mismo tiempo, es un territorio marcado por desigualdades y decisiones políticas que han limitado ese potencial. Los venezolanos viven cada día entre lo grandioso y lo difícil, entre la esperanza y la lucha, entre la belleza y la pobreza. En conclusión, Venezuela es un país de contrastes tan profundos que desafían cualquier explicación sencilla. Es la nación que alberga el Salto Ángel, el relámpago del Catatumbo y una biodiversidad extraordinaria. Pero también es el lugar donde millones de personas enfrentan dificultades diarias para cubrir sus necesidades básicas. Su historia, desde los pueblos originarios hasta la era del petróleo, muestra cómo la riqueza mal gestionada puede convertirse en un arma de doble filo. Y sin embargo, a pesar de todo, Venezuela sigue siendo un país fascinante, lleno de vida, resistencia y belleza. Si te ha sorprendido este recorrido por la realidad de Venezuela, no olvides dejar tu like y suscribirte para seguir descubriendo historias que revelan los secretos del mundo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué es lo que más te ha impactado de este país de extremos? ¿La majestuosidad de su naturaleza, la fuerza de su gente o la paradoja de su riqueza y pobreza? Tu opinión es parte fundamental de esta conversación que busca despertar curiosidad y asombro en todos nosotros.